La serie de conferencias de Michel Foucault de 1979, El nacimiento de la biopolítica, representa un momento crucial en su trayectoria intelectual, marcando una transición de sus investigaciones previas sobre el poder y el conocimiento a un análisis más enfocado en el neoliberalismo y su compleja relación con el gobierno estatal, la economía y la subjetividad individual. Pronunciada en el Collège de France, esta serie de conferencias sienta las bases para una serie de análisis críticos que llevarían finalmente a la formulación de la biopolítica, un concepto que juega un papel central en el trabajo posterior de Foucault sobre la gubernamentalidad. Contexto de la conferencia. Antes de adentrarse en el contenido de El nacimiento de la biopolítica, es importante comprender el contexto intelectual en el que Foucault desarrolló este trabajo. Para 1979, Foucault ya había alcanzado una considerable reputación como filósofo e historiador, con obras como Vigilar y Castigar, 1975, y Historia de la Sexualidad, volumen 1, 1976, en las que exploraba cómo las instituciones y los discursos regulan y moldean a los individuos. El interés de Foucault había cambiado pasando de los poderes institucionales, prisiones, hospitales, manicomios, a una investigación más centrada en las formas sutiles y omnipresentes en las que las sociedades moldean la vida humana a nivel de cuerpos individuales y poblaciones. En el nacimiento de la biopolítica, Foucault investiga cómo las teorías económicas neoliberales que surgieron en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial influyeron en la gobernanza de las poblaciones. Esto representa un cambio significativo con respecto a sus análisis anteriores sobre el poder soberano del Estado y el poder disciplinario dentro de las instituciones. En lugar de eso, Foucault explora el surgimiento de una nueva forma de poder que no solo regula los cuerpos individuales, sino que gobierna la propia vida, moldeando tanto la economía como la existencia biológica de las poblaciones. El neoliberalismo y el giro económico en la gubernamentalidad. El análisis de Foucault comienza con el ascenso del neoliberalismo, particularmente las ideas de economistas como Friedrich Hayek y Milton Friedman. El neoliberalismo, según Foucault, no representa un simple regreso al liberalismo clásico, sino una nueva forma de gobernanza económica y política. Mientras que el liberalismo clásico veía al Estado como un mal necesario que interfería mínimamente en el mercado, el neoliberalismo coloca al mercado en el centro de la gobernanza, defendiendo la extensión de los principios del mercado a todas las áreas de la sociedad. Foucault introduce el concepto de gubernamentalidad, que hace referencia al arte de gobernar o a la racionalidad de la gobernanza. La gubernamentalidad no solo se ocupa del ejercicio directo del poder estatal sobre los sujetos, sino de la gestión más amplia de las poblaciones, las economías y las vidas individuales. En el contexto neoliberal, la gubernamentalidad se caracteriza por la suposición de que el mercado es el mecanismo más eficiente para organizar todos los aspectos de la sociedad, incluyendo el bienestar, la educación y la salud. El papel del Estado, según la teoría neoliberal, es crear las condiciones en las que el mercado pueda funcionar libremente, mientras que los individuos son alentados a actuar como sujetos emprendedores responsables de gestionar sus propias vidas y cuerpos. El análisis de Foucault sobre el neoliberalismo no es una crítica de la teoría económica en sí, sino más bien una investigación sobre cómo el neoliberalismo reconfigura la relación entre el Estado y el individuo. En el pensamiento neoliberal, el papel del Estado cambia de ser un regulador directo de la sociedad a ser un facilitador de los mecanismos del mercado. Así, el individuo se convierte en el sujeto clave de la gobernanza, no simplemente como miembro de un colectivo o cuerpo social, sino como un sujeto emprendedor, responsable de gestionar su propia vida y recursos. La biopolítica, poder sobre la vida. El concepto central en el nacimiento de la biopolítica es la biopolítica, una forma de poder que gobierna a las poblaciones a través de su existencia biológica y económica. En trabajos anteriores, Foucault había explorado la relación entre el poder y los cuerpos, particularmente a través del lente de la disciplina, donde el poder opera a través de las instituciones que regulan y normalizan los comportamientos, como las prisiones, las escuelas y los hospitales. Sin embargo, la biopolítica representa un cambio de enfoque de los cuerpos individuales a las poblaciones, de un enfoque en la disciplina a un enfoque en la regulación y gestión.
La biopolítica en este sentido se refiere a las formas en que los estados gobiernan la vida, no solo regulando el comportamiento, sino gestionando las condiciones biológicas, sociales y económicas bajo las cuales las poblaciones viven. Esto incluye la regulación de las tasas de natalidad, la salud, la educación y el trabajo, así como el monitoreo de otros factores demográficos como la esperanza de vida, la fertilidad y la mortalidad. El poder sobre la vida ya no es simplemente una cuestión de controlar los cuerpos individuales, sino de gestionar la salud y la productividad de las poblaciones enteras. Foucault rastrea el desarrollo de la biopolítica a través de la transformación de la racionalidad política en el siglo XVIII, cuando los estados europeos comenzaron a interesarse más activamente en la salud biológica de sus poblaciones. Este cambio se puede ver en el ascenso de prácticas estatales modernas como las políticas de salud pública, los análisis estadísticos de las poblaciones y la administración de programas de bienestar social. La biopolítica, por lo tanto, representa una nueva forma de racionalidad política. El papel del neoliberalismo en la biopolítica. El neoliberalismo, según Foucault, proporciona un marco ideológico clave para el desarrollo de la biopolítica. Al abogar por la primacía del mercado, el neoliberalismo reconfigura el papel del Estado en la gestión de las poblaciones. Bajo el neoliberalismo, el Estado ya no se ve como el proveedor directo de bienestar o servicios, sino como un facilitador de los mecanismos del mercado. Como tal, el individuo se convierte en el sujeto clave de la gobernanza, no solo como miembro de una colectividad, sino como un sujeto emprendedor responsable de gestionar su propia vida y recursos. Foucault identifica la paradoja de la biopolítica neoliberal. Mientras que el neoliberalismo promueve la autonomía individual, esta libertad es en sí misma un producto de la influencia omnipresente del mercado. El neoliberalismo crea las condiciones para la libertad individual al moldear las formas en que los individuos se entienden a sí mismos. Al internalizar los valores de competencia, interés propio y productividad, los individuos se convierten en agentes activos del mercado, incluso cuando son gobernados por él. En este sentido, el neoliberalismo representa una forma de poder que es a la vez liberadora y controladora, ofreciendo la ilusión de libertad, mientras moldea profundamente las formas en que los individuos experimentan y viven sus vidas. El interés de Foucault por el neoliberalismo no es solo académico, sino una reflexión sobre sus preocupaciones más amplias con respecto a las formas en que el poder moderno moldea al sujeto. La biopolítica neoliberal, en este sentido, ofrece una forma de gobernanza que penetra en el mismo tejido de la existencia individual, organizando todo, desde la forma en que las personas trabajan hasta la forma en que gestionan su salud y bienestar. Crítica e implicaciones. Si bien el análisis de Foucault sobre el neoliberalismo y la biopolítica en el nacimiento de la biopolítica es principalmente descriptivo, también contiene una crítica sutil sobre las formas en que el neoliberalismo transforma la relación entre los individuos y el Estado. El trabajo de Foucault sugiere que el advenimiento de la biopolítica representa un cambio profundo en cómo opera el poder en las sociedades modernas. En lugar de centrarse simplemente en la represión o disciplina de los cuerpos, la biopolítica implica una forma de gobernanza más compleja que busca gestionar la vida misma. Al analizar el ascenso del neoliberalismo, Foucault destaca las contradicciones inherentes en la visión neoliberal de la libertad. Mientras que el neoliberalismo promueve la autonomía individual, depende al mismo tiempo de la construcción de un tipo específico de individuo, el sujeto orientado al mercado, que se gestiona a sí mismo. En este sentido, la biopolítica no es simplemente un modo de gobernanza que gestiona a las poblaciones desde el exterior, sino una forma de poder que trabaja para producir a los mismos sujetos que gobierna. El trabajo de Foucault sobre la biopolítica en el nacimiento de la biopolítica desafía las concepciones tradicionales del poder político y ofrece un nuevo marco para comprender las formas en que los estados modernos gobiernan a los individuos y las poblaciones. Al centrarse en la relación entre el neoliberalismo, el Estado y la gestión de la vida, Foucault ofrece una herramienta crítica para comprender las formas contemporáneas de gobernanza y sus implicaciones para la subjetividad y la libertad individuales. El nacimiento de la biopolítica es una obra crucial en la trayectoria intelectual de Michel Foucault,
que representa un cambio clave en su análisis del poder y la gobernanza. Al examinar el ascenso del neoliberalismo y su relación con la gestión de las poblaciones, Foucault introduce el concepto de biopolítica, que explora cómo los estados modernos gobiernan no solo a los individuos, sino a la vida misma. Las implicaciones de este trabajo son vastas, ofreciendo nuevas formas de pensar sobre las intersecciones de la política, la economía y la subjetividad individual en el mundo moderno. A través de su exploración de la biopolítica, Foucault nos desafía a repensar la naturaleza del poder y su influencia omnipresente en nuestras vidas.